Hola, ¿qué tal? Buena vida a quienes siguen este videoblog. Les agradezco el que me hayan sugerido este tema que es el reto del burlesque. Espero que sea de su agrado. Pues vamos con el video. Hagamos un poco de historia. El burlesque es el arte por excelencia del cabaret. Antes de existir el cabaret o teatro cabaret como arte escénico, ya existía el burlesque como tal, mientras que el cabaret era tan solo el lugar físico donde espectáculos subversivos o transgresores eran representados. Más pronto que tarde, el cabaret fue cobrando vida propia, convirtiéndose en un fenómeno fantástico. Pero por ahora toca hablar del centro de la escena transgresora, el arte burlesco. El burlesco teatral tiene su origen en el siglo XIV, pero fue hasta el siglo XIX que se hizo popular en Inglaterra como parodia musical y se convirtió en una forma de entretenimiento de la clase media. A principios del siglo XX, el burlesque en América se presentó como una mezcla más populista de sátira, performance y entretenimiento para adultos. Este burlesque británico tradicional ahora se conoce como burlesque clásico o burlesque musical, y es muy diferente del burlesque moderno, burlesque americano o neoburlesque, que es un género de variedades más centrado en el striptease. Y ahora sí, México, que es el lugar en el ombligo del mundo. Cada vez nos parecemos más a nuestro vecino del norte, aunque abrevamos de la región latinoamericana y un poco menos de la europea. En primer lugar, los iconos femeninos mexicanos están divididos en dos grandes grupos. Por un lado está la mujer santa y abnegada, madre y reina, virgen y mártir, y en el lado opuesto tenemos a la tumba hombres, la mujer fatal, la pecadora, el objeto del deseo, la frívola y la interesada. Bajo esta concepción tan polarizada de nuestra cultura, las ejecutantes de burlesque no pueden sino encajar en el segundo grupo, donde es inconcebible que una mujer valiosa y confiable que pertenezca al primer grupo tenga la capacidad de mostrar su erotismo públicamente. En la década de los 40 y 50, con el boom de la cinematografía, una figura destacó de entre todas las películas rancheras, urbanas y melodramáticas que conformaron la llamada época de oro: la figura de la rumbera, que logró constituir un subgénero en sí mismo, el cine de rumberas. Haciendo mancuerna con los cómicos de esos años, estas curvilíneas figuras femeninas encarnaron tanto las fantasías sexuales de los hombres como el anhelo de liberación de las mujeres. Y es que una mujer hermosa, segura de sí misma y seductora, no es atractiva solamente para el sexo opuesto. Amén de las preferencias homosexuales de algunas mujeres, para quienes también puede resultar excitante, esta figura es la proyección de los más profundos anhelos de toda una sociedad donde las mujeres sueñan con tener poder sobre sí mismas, tener el permiso de decidir sobre la exhibición de su belleza y su sensualidad, decidir qué quieren y qué no quieren, y ser admiradas por ello. Sin embargo, la industria no le hizo justicia, y en muchas de estas películas la pecadora tenía un castigo. Casi nunca salía victoriosa ni vivía feliz. Vivía subordinada de algún explotador o mal amante, y en el fondo deseaba casarse, tener hijos o una familia normal, aunque socialmente no era merecedora de ello. El mensaje era claro: insubordinarse al papel de la mujer ideal tiene su precio. En las décadas posteriores, hablamos de los años 70 y 80, el cine de ficheras terminó por reducir la liberación sexual femenina a mero objeto del deseo masculino. Eran mujeres cuya presencia escénica estaba fuertemente ligada a la prostitución, los vicios, el crimen o la promiscuidad. Una mujer que se quitaba la ropa en escena era igual de indeseable o peligroso que todo lo anterior. El término cabaretera fue inmortalizado en canciones como sinónimo de aventurera, traicionera, vendedora de amor o prostituta. En México, una burlesquera es, pues, una mujer de cabaret, una meretriz sin derecho a nada, alguien que es tan mujer, pero tan mujer, que vale doblemente menos que una mujer promedio. Con el paso de los años, el lugar en el ombligo del mundo comenzó a importar fórmulas de entretenimiento erótico como el pole dance y el table dance, modernizándose el término por tableera.
pues los cabarets tradicionales casi habían desaparecido y los pocos que había ya no ofrecían espectáculos meramente eróticos, sino más bien se habían decantado hacia la sátira política de la carpa y las poco exploradas formas del teatro social. En este contexto surge en México, iniciados los años 2000, una nueva oleada de cabareteras y cabareteros que buscan rescatar la tradición burlesquera americana, explorando nuevas formas de ejecutar el arte del striptease y, lo más importante, hacer política del cuerpo. Si bien siempre ha habido en la escena underground del país, sobre todo en la Ciudad de México, artistas y performers que han utilizado el desnudo como medio de expresión de ideas, es apenas en esta época cuando han surgido diversos grupos que buscan usar el neoburlesque o burlesque americano como su forma exclusiva de expresión, basando sus espectáculos en el poder del erotismo y del striptease. Actualmente nuestro burlesque está muy diversificado, pues podemos hallar influencias de otras corrientes culturales como el gótico, el belly dance, el drag queen, el bufón, el circo, y sociales como el activismo feminista más recalcitrante. De ahí que el burlesque mexicano se enfrente a varios retos cruciales para consolidarse como un medio de expresión poderoso, tanto artística como socialmente. Desde mi experiencia como ejecutante y directora de espectáculos de este tipo, considero que el más importante de todos es la solidez del discurso. Lo envidiable del arte comercial es que tiene objetivos claros. Su discurso es contundente. Quiero entretenerte, quiero erotizarte, quiero enajenarte, quiero venderte algo y echo mano de todo lo que sé para lograr mi objetivo. Pero, ¿cuáles son los objetivos del cabaret y del burlesque específicamente? La falta de claridad en este sentido es lo que sigue manteniendo al burlesque en el terreno de lo experimental. He sido testigo presencial y activo del nacimiento y consolidación de artes escénicas como el performance, el teatro cabaret y el stand-up comedy, por mencionar los más significativos. Otros como el graffiti o el spoken word han pasado de ser arte callejero a tener una fuerte presencia en la vida cultural de nuestro país, pero el burlesque sigue enfrentando pruebas que no está siendo capaz de superar. En mi opinión, la más importante de ellas deriva de la crisis actual del feminismo, una crisis de tipo conceptual en donde nadie logra ponerse de acuerdo y en donde seguimos arrastrando los lastres de una educación machista y un sistema que favorece la competencia malsana entre mujeres. Se critica lo puritano, lo poco atrevido, lo panfletero, lo descarado o lo vulgar que es un show con el mismo rigor y con la misma hazaña. Pero no solo es eso, pues los hombres también hacen burlesque, o boilesque, como es mejor conocido, y tampoco hay un conocimiento amplio ni una mente abierta para entender la diversidad sexual, siendo que cada vez hay más elementos para repensar lo femenino, lo masculino, lo trans. De ahí que el burlesque mexicano carezca de una identidad sólida, donde prevalezca la solidaridad y donde exista un respeto a la amplia gama de expresiones del desnudo como herramienta ya sea comunicativa, de provocación política, de exaltación de la belleza, de lo grotesco o de lo erótico, sin que se busque que una sea mejor que otra. Por ejemplo, hay quienes defienden el derecho a que los cuerpos curvis hagan burlesque. Hay quienes distinguen un cuerpo curvi de un cuerpo obeso y deciden no exhibirse hasta estar saludables. Hay quienes exhiben un cuerpo obeso. Y todas y todos tienen su espacio y debe ser respetado. Hay quienes prefieren el glamour, otros el low cost, otros exploran el estilo decadente. Y aún así tienen derecho a hacerlo, aunque pueda gustarnos. Uno sí y el otro no. Si bien la búsqueda de un gremio unificado suena ambicioso en el contexto nacional, dado el corto recorrido del neoburlesque como tal en la escena mexicana, sí es importante avanzar hacia ello, y la solidez nos las va a dar el tener una definición concreta de los objetivos de cada espectáculo, reflejándolo en todos y cada uno de los detalles que lo conforman, desde la selección adecuada de la música, el vestuario, la coreografía y hasta el tipo de cuerpos que van a ser mostrados en cada acto. Al ser un espectáculo mayormente visual, es ahí en la estética del número donde se define si el discurso es feminista, artístico, poético, político o simplemente frívolo, y debe haber lugar para todo. Aún hay un camino largo por recorrer en la exploración de este arte que probablemente esté demostrando ser obsoleto en esta sociedad cambiante,
cada vez más abierta a la sexualidad y menos impresionable ante el desnudo, aunque también pudiera ayudarnos a construir otros caminos que den nuevos significados a nuestro entender la filosofía del cuerpo humano. Pues ahí está, este fue mi análisis, mi reflexión sobre lo que es el reto, el burlesque en este contexto actual en el que estamos viviendo. Les agradezco siempre sus comentarios, sus sugerencias. Saben que cuando son realizadas con respeto van a ser tomadas en cuenta y en la medida de lo posible contestadas. Así que gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.